Bueno, bienvenidos todos de nuevo aquí a este precioso culto que estamos teniendo y damos gracias al Señor por la oportunidad de congregarnos. ¿Cuántos están gozando el culto hoy? Qué bonito, qué tiempo tan especial es congregarnos, sobre todo a adorar al Señor. Por lo menos a mí me encanta cantar y alabar a Dios. Yo sé que a casi todos. Bueno, estamos en esta serie de estudios que hemos venido sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Hemos visto el propósito de la Biblia, hemos visto la Biblia como herramienta, hemos visto el poder de la palabra de Dios, hemos visto cómo la Biblia tiene que convertirse en la herramienta más importante del cristiano. El domingo pasado estuvimos viendo los hogares de la palabra, hogares de la palabra. Y hoy quiero hablar de la Biblia como herramienta para combatir la tentación, para pasar la prueba en la tentación. Ese es el tema de hoy, la Biblia como herramienta para combatir la prueba y la tentación. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3. Mateo 3. El Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, nos introduce en el capítulo 1 con la genealogía de Cristo, de dónde viene Cristo y su genealogía, su línea genealógica. Después nos narra su nacimiento y nos narra cómo Jesús y sus padres tuvieron que huir a Egipto, vivir un tiempo en Egipto y después volver a Nazaret, donde vivían, y allí se crió Jesús en Nazaret. A los 30 años Jesús viene a donde Juan Bautista, y leemos en capítulo 3, versículo 13, lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué momento tan especial para Jesús. Viene donde Juan Bautista, que está ahí en el río Jordán bautizando, y multitudes estaban viniendo para bautizarse, porque habían entendido el mensaje de Juan Bautista y se estaban arrepintiendo y venían para bautizarse. Y Jesús viene en medio de la gente, pero Juan Bautista lo reconoce y dice, no, pero ¿cómo? Si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cómo es que yo te voy a bautizar a ti? Al contrario, bautízame tú a mí. Jesús le dice, no, bautízame, porque es necesario que hagamos lo correcto, lo justo, lo que Dios quiere. Así que Juan Bautista lo bautiza, y en el momento en que lo hunde en el agua y lo saca del agua, dice la palabra que en ese momento el Espíritu Santo vino en la forma, no una paloma, sino como en la forma de una paloma, vino sobre él, en una demostración de que Dios estaba con Jesús como hombre. Jesús estaba allí como ser humano, como hombre, y vino el Espíritu Santo sobre él y lo llenó. Y se escucha una voz que dice, ¿qué? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, el Padre estaba diciendo, miren todos, este es el Hijo mío, y yo me siento muy complacido en lo que Él está haciendo. Tan bonito cuando un padre puede decir de su hijo eso, ¿verdad? Me siento complacido en este hijo que yo tengo. Y eso, entonces este momento era un momento muy especial. ¿Cómo se habrá sentido Jesús en este momento? ¿Qué creen? Lleno del Espíritu Santo, escuchando la voz de su Padre que lo respalda.
y bautizándose y haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se siente Jesús? Está en un momento espectacular, ¿verdad? En un momento único, increíble, o sea, de esos momentos que uno no quiere que pasen, que no se acaben. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? Que el Espíritu Santo va a llevar a Jesús a ser probado. Y entonces leemos en capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¡Wow! Si está en su mejor momento, está en lo más increíble, como ser humano, sintiendo como ser humano la llenura del Espíritu, el respaldo de Dios, el bautismo y todo eso. Y dice que el Espíritu Santo lo va a llevar ¿a dónde? Al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús fuera probado. Como leemos en la historia de Abraham, Dios llamó a Abraham para hacer de él la gran nación de Israel y le prometió una descendencia y Abraham no tenía hijo. Y milagrosamente su esposa quedó embarazada a los 85 años y nació, y él tenía 100 y nació Isaac de la forma más milagrosa. Y cuando Isaac tenía como 12 o 13 años, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Qué prueba la de Abraham. El hijo amado, el único, el que nació en su vejez, el hijo de la promesa. Y Dios prueba a Abraham. ¿Y qué le dice? Ve a la montaña, haz un altar y ofrécelo allí en sacrificio. Que muera en sacrificio. ¡Wow! ¡Qué prueba la de Abraham! Pero era necesario esa prueba. Y Hebreos 11 nos dice que la fe de Abraham fue probada y Abraham pasó la prueba porque confió en las promesas de Dios. Y la mayoría sabemos esa historia y cómo terminó. Esa historia tan linda, tan maravillosa. Ahora Jesús necesita ser probado como Abraham. ¿Por qué? Porque si iba a ser el Salvador, si iba a entregar su vida y si iba a ser el ministerio, necesitaba ser probado como ser humano. Allí estaba Jesús, no como Dios, sino estaba como ser humano. Y iba a ser absolutamente probado. A raíz de este pasaje acá, cuando Jesús es bautizado y después probado, muchas personas han experimentado que cuando se bautizan en una iglesia cristiana, identificándose con Cristo, generalmente ¿qué viene? Una prueba, una prueba. Y entonces la mayoría dice, bueno, si te bautizas, tienes que estar dispuesto a que van a venir pruebas. Difícil, posiblemente sí, posiblemente no. No necesariamente que Jesús haya sido probado después del bautismo, significa que todos los cristianos que se bautizan van a ser probados duramente. No, no es así. Algunos dicen así, pero no es así. De hecho, algunos que nos hemos bautizado, en mi caso, cuando me bauticé, no me vino ninguna prueba tan difícil, pero otros sí, otros han venido pruebas difíciles. Y las pruebas son necesarias. ¿Para qué son necesarias? Para ver que la fe sea real, que sea una realidad en mi vida, para autenticar la fe. Entonces vamos a leer qué pasó con Jesús, Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué tremenda, ¿verdad? Esta historia. Versículo 1, es interesante cuando dice que ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo lo llevó. ¿Qué significa lo llevó? Significa que lo empujó, lo guió, puso en su corazón y lo llevó, le puso esa carga, y Jesús, ya, el Espíritu Santo quiere que yo vaya al desierto, y caminó hasta llegar al desierto. ¿Qué es el desierto? Un lugar bonito, ¿cierto? De prados, árboles frutales, fuentes de ríos de aguas limpias, uno se pone ahí, pastizales, lluvias, todo, ¿cierto? Así es el desierto. No, es todo lo contrario. Arena, seco, calor en el día, frío hay intenso, bajas temperaturas en la noche, no hay agua, no hay tiendas, no hay supermercados, no hay nada por ahí. Todo está absolutamente solo. Hay fieras, hay escorpiones, hay peligros de toda clase. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Lo llevó ¿Se acuerdan de un pueblo que terminó en el desierto? Israel, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8, lo estuvimos viendo en esta serie de estudios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Otra vez, el desierto entonces aquí nos hace pensar en las pruebas, en las dificultades que atravesamos. Y los desiertos los usa Dios ¿para qué? Lo vimos la vez pasada, para sacar y evidenciar lo que hay en mi corazón realmente. Si hay rebeldía, orgullo, o si hay disposición hacia el corazón de Dios. Si mi corazón está como Dios quiere que esté. Para eso son los desiertos a los que Dios me permite entrar. Donde a veces es el Espíritu Santo donde me lleva a esos desiertos, como en este caso a Jesús. ¿Y qué dice aquí la historia que se puso a hacer Jesús en el desierto? ¿Se puso a qué? Ayunar. Como no había comida, pues aprovechó para ayunar. ¿Y qué es ayunar? Isaías 52 nos dice, Isaías 51 nos dice que el ayuno, el verdadero ayuno, es apartar tiempo para dedicarse a la adoración, a la oración, a la meditación de la palabra de Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo. Aprovechó esos 40 días, se quedó allí y oraba, alababa a Dios. Yo me imagino que caminaba por el desierto,
meditando en la palabra de Dios, hablando con su Padre, cantando, adorando a Dios. Y se le pasó el tiempo, pasó un día, durmió, se levantó, seguía adorando a Dios, 2 días, 3 días, y no se dio cuenta tan rápido que pasó 40 días ayunando, 40 días allí, en intensidad de comunión con Dios. Pero dice Lucas, porque estamos leyendo Mateo 4, ¿verdad? Pero esa misma historia está en Lucas 4. Y en Lucas 4 hay algunos detalles interesantes. Vamos a Lucas 4 y leamos el 1 y el 2 para ver Lucas cómo lo cuenta. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, versículo 2, por 40 días, y era tentado por el diablo. Entonces pregunto, ¿la tentación fue después de que pasaron los 40 días o Satanás lo estaba tentando durante los 40 días? Entonces, según lo que Mateo no lo dice, pero en Mateo parece decir que la tentación vino después de los 40 días, pero Lucas nos dice que el diablo estuvo, ¿qué? Tentándolo durante los 40 días. Estaba rondándolo. Como el apóstol Pedro dice que Satanás es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y así, esos 40 días Satanás, al ver a Jesús, el Hijo de Dios, como ser humano, solo en el desierto, ¿qué vio? Una oportunidad de acabar con el Hijo de Dios. Y dice allí Lucas que lo estuvo tentando. Vamos a leer también en Marcos, porque en Marcos también está, en el Evangelio de Marcos también está, pero allí está muy, como Marcos es un evangelio que cuenta las cosas muy en resumen, entonces fíjese el resumen que da Marcos, capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y ángeles le servían. Así es el resumen que da Marcos, muy corto, pero da detalles, da un detalle que no está ni en Mateo ni en Lucas. ¿Cuál detalle? Habían fieras y habían ángeles. Entonces, ¿estaba solo allí Jesús en el desierto? Dijimos que el desierto es solo, pero no, Jesús no estaba solo. ¿Estaba acompañado de quién? Satanás, fieras y ángeles. O sea que había toda una situación alrededor Y mis hermanos, cuando nosotros estamos en el desierto, en las pruebas, hay movimientos, hay actividad espiritual muy fuerte. Hay Satanás, sus demonios. También hay ángeles. Y posiblemente hay fieras o personas, enemigos o cosas a nuestro lado. Las pruebas no vienen solas, las pruebas vienen con una carga muy fuerte. Los desiertos en nuestras vidas vienen de esa misma manera, como Jesús aquí está en el desierto. Volvamos a Mateo y dice ahí, el diablo lo estaba tentando. Es interesante, ¿alguien sabe qué significa la palabra diablo? ¿Alguien sabe qué significa la palabra diablo? La palabra diablo significa calumniador. Significa calumniador. ¿Y por qué razón? Porque Satanás, el diablo, es llamado por Jesús mismo padre de mentira. Él miente, él es calumniador. O sea que la tentación de Jesús, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo tentaba el diablo a Jesús? ¿Le tiraba piedras? No, eso no. No es así. No es así. ¿Le habrá hecho cocos? ¿Habrá venido para asustarlo? No, no es cierto, no era así.
¿Cómo era la tentación entonces de Jesús? Si aquí ese diablo es calumniador, ¿qué le habrá dicho? Le habrá dicho muchas cosas al oído y le decía tantas cosas que no eran ciertas para desestabilizarlo. Satanás es experto en meter dudas, en meter pensamientos malos, equivocados. ¿Te ha pasado? Yo creo que nos ha pasado a todos. Entonces Jesús era tentado por el diablo durante esos 40 días. Seguramente no las 24 horas, pero sí. Vendría Satanás a tentar a Jesús al verlo ahí en el desierto. Qué interesante ese número de días. ¿Cuántos días duró? 40. 40 en la Biblia. Si tú haces un estudio del 40, 40 siempre es un número que está asociado con tiempo y periodo de prueba. El 40 es periodo de prueba. Periodo de prueba. Por ejemplo, Moisés, ¿cuánto duró en el Sinaí? 40 días sin comer ni beber en la presencia de Dios. Y Elías, ¿cuánto duró Elías hacia el monte Oreb? 40 días. Es interesante la historia de Elías porque Elías se sentía a morir. ¿Recuerdan que la reina lo amenazó para morir? Y Elías se fue al desierto para echarse a morir. Pero vinieron ángeles y le trajeron comida. Ángeles le trajeron comidita. Y después de que comió, los ángeles le dijeron, vaya al monte Oreb. 40 días. Caminó hasta el monte Oreb para encontrarse con Dios sin comer ni beber. 40 es un número importante. ¿Qué otro 40 hay en la Biblia de prueba? 40 años en el desierto. Israel. Varios 40 días. Entonces este 40 días es bien importante en la palabra de Dios. Y Jesús estuvo en estos 40 días en la prueba. Ya dije qué es lo que significa diablo. Calumniador. Pero ¿qué significa la palabra Satanás? Satanás significa adversario. Anoten eso. Diablo significa calumniador. La palabra Satanás significa adversario, el enemigo, el que se opone, el que está en contra. Nunca Satanás es amigo, es adversario de Dios y de todos los que creemos en Dios, de todos los que creemos en Dios. ¿Por qué Jesús necesita ser tentado? Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 16, nos explica Santiago que Dios no tienta a nadie, que la tentación no viene de parte de Dios, sino que la tentación viene de parte de... Y en Santiago nos dice, en el caso nuestro, la tentación viene de parte de nosotros mismos, de nuestras propias concupiscencias, es la palabra que usa allí. Cuando la persona es seducida y capturada por sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir la palabra concupiscencia? Es una palabra que significa fuertes e intensos deseos, pero en este caso malos, porque vienen de la naturaleza pecaminosa, de las pasiones del hombre. Ahora, ¿Jesús sufría de esto? ¿Sufría de concupiscencias y de la naturaleza pecaminosa? No, él era perfecto. Entonces la tentación de Jesús no era como la nuestra. La nuestra surge de nosotros mismos. Y Satanás viene y aprovecha nuestra propia condición humana y nos tienta con las pasiones que estamos teniendo nosotros. Pero la tentación de Jesús fue muy diferente. ¿Y en qué fue diferente? En que Jesús no podía ser tentado de adentro de su naturaleza pecaminosa, sino tenía que ser tentado en su misión, en su propósito, en su esencia. Y Satanás veía en ese momento a Jesús como un hombre, qué oportunidad ver al Dios eterno, creador, en un sencillo hombre. Era como
Como si alguien poderoso se hubiera reducido a nada y como que yo tengo la oportunidad de hacer algo a ese poderoso que está reducido a nada. Y allí está Jesús como hombre enfrentando esta fuerte tentación, una tentación bien diferente de parte de nosotros. Filipenses capítulo 2 dice que Cristo se despojó. Vamos a leerlo, es importante leer esto, Filipenses capítulo 2, para entender esto que estoy diciendo acerca de Jesús enfrentando la tentación como hombre y no como Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, hablando de Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús se despojó de sí mismo, ¿significa que dejó de ser Dios? No, es imposible que Jesús deje de ser Dios. ¿Cuál es la clave de este pasaje? ¿De qué se despojó? Y la palabra clave es forma. Estando en la forma de Dios, se despojó de esa forma y tomó la forma de hombre. En pocas palabras, Jesús siendo Dios y en la forma de Dios, ¿qué expresa la forma de Dios? Gloria, ¿verdad? Poder. Expresa la forma de Dios. Ahora, Jesús abandona esa forma de Dios. ¿Qué es lo que abandona Jesús? La gloria y el expresar todo su poder y su brillantez, y lo cubre y toma la forma ¿de qué? De un hombre, pero acá dice, no solamente un hombre, sino un siervo. Un siervo es la palabra esclavo acá, un siervo. ¿Y cómo es ver un siervo? ¿Y cómo es ver un rey, por ejemplo? ¿Cómo se diferencia entre un rey y un siervo? ¿Cómo se diferencia? ¿Por el qué? El vestido, ¿verdad? La forma. El rey tiene sus ropas reales. ¿Y el siervo? ¿El esclavo? Tiene sus ropas de esclavo. Lo que está diciendo aquí es que Jesús dejó sus ropas celestiales y toda su gloria, se quitó todos sus vestidos como rey glorioso Dios y bajó esta tierra y se vistió con ropas ¿qué? De siervo. Cuando las personas lo veían, ¿cómo veían a Jesús? ¿Como rey o como siervo? ¿Pero qué era? Era el rey, pero ahora estaba en la forma de un siervo. Y cuando Satanás lo vio, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve ahí? ¿Como Dios? No, ¿cómo lo ve? Como un siervo. Lo ve allí como hombre. Por eso la tentación va dirigida hacia ese hombre al que está en ese momento Jesús encarnado como un ser humano, como un hombre. Y aprovecha a Satanás y va a tentar a Jesús de esta manera, Si Jesús vence la tentación, es una cosa. Y si Jesús fracasa en la tentación, es otra cosa. Obviamente todos nosotros sabemos que Jesús salió victorioso en la tentación. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera fracasado en la tentación? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no triunfa en la tentación? No estábamos en este culto, no había salvación, el Salvador había fracasado. Entonces esta era una prueba en realidad muy fuerte, muy dura, que Jesús estaba enfrentando, absolutamente. Tal vez meditando en esto acerca de Jesús podamos entender un versículo en Hebreos que es un poco difícil de entender. Hebreos capítulo 2. Pero si lo entendemos en esta visión que estamos teniendo de Cristo y su humanidad, tal vez lo entendamos. Este versículo en Hebreos 2, versículo 10. Dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, Cristo, y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué dice? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y claro, uno se pregunta cuando le dice, luego Jesús no es perfecto, ¿qué había que perfeccionar? Y ahora entendemos, de pronto entendemos un poco lo que significa perfeccionar a Jesús. Jesús necesitaba ser tentado, ¿para qué? Para ser perfeccionado como Salvador, no como Dios, porque como Dios es perfecto, pero como Salvador. Necesitaba la prueba, pasar la prueba para ser perfeccionado y llegar a ser el perfecto Salvador que todos necesitábamos al derrotar a Satanás en la tentación, en la tentación. Y entonces ahora sí tenemos los 3 intentos que hizo Satanás. Ahora sí dice, cuando terminaron los 40 días de ayuno, ¿qué sintió Jesús? Sintió hambre. ¿Cuánta hambre sintió? ¿Cuántos aquí ya tienen hambre y apenas el desayuno fue a las 7 de la mañana? Y había pasado 40 días sin comer. ¿Cuánta hambre habrá sentido? ¡Wow! Yo creo que sintió más que la que sintió Esaú cuando llegó y estaba por morirse de hambre y Jacob le ofreció un plato de lentejas. Pero le dijo, se lo doy a cambio de que me des toda la primogenitura, o sea, la herencia. Estaba tan muerto de hambre Esaú que dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Deme el plato de lentejas, y vendió la primogenitura. Pero yo creo que Jesús con 40 días tenía mucha más hambre. Mucha más hambre. Entonces viene el tentador, ahora sí dice acá, en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Entonces aquí hay, ¿de qué se trata esta tentación? Porque nosotros la leemos y en realidad no nos parece tan difícil, pero en verdad era muy difícil en las circunstancias de Jesús. Entendamos entonces esta tentación. Le puse un nombre a las 3 tentaciones para poder entender un poco lo fuerte que era la tentación. La primera tentación la llamé, pruébame quién eres haciendo un milagro. Esa fue la primera tentación de Satanás. Le dijo Jesús, pruébame quién eres haciendo un milagro. La segunda tentación fue, pruébame que la Biblia es verdad. Esa fue la segunda tentación. Y la tercera tentación la llamé, adórame y te cedo el control de todos los reinos, que es lo que tú quieres. Solo arrodíllate y adórame, así sencillo. Y te cedo todos el poder sobre los reinos, que tú viniste a rescatar el poder. Acá yo te lo cedo si solamente te arrodillas. Esas fueron las 3 tentaciones. Suenan duras, ahora sí. Ahora sí, creo yo, espero yo que les suenen durísimas. La primera fue, pruébame quién eres haciendo un milagro. Porque ¿qué es lo que le dice? Le dice, si eres el Hijo de Dios, o sea, le quiso poner duda. Yo no te veo, aquí te veo y ¿qué eres? Te veo un siervo, te veo un esclavo, te veo un hombre cualquiera. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces demuéstramelo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿Jesús había podido hacerlo? Totalmente. Pregunto, ¿Jesús tenía que demostrarle a Satanás que era el Hijo de Dios? Esa era la tentación. A veces gente nos ha tentado de esa manera, ¿verdad? Gente nos dice, demuéstrame que tú eres tal cosa. ¿Necesitamos demostrarle a los demás algo? No, lo que soy, lo soy. Y esa fue la tentación muy fuerte. Que Satanás estaba diciéndole a Jesús, demuéstrame que tú eres el Hijo de Dios. Te he estado aquí tentando todos estos 40 días, pero demuéstrame que si eres en realidad el Hijo de Dios y di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Escrito, esa fue la respuesta. Escrito está. ¿Qué significa esa respuesta?
Quiero que piensen en eso. ¿Qué significa esa respuesta de Jesús? Y cómo esa respuesta de Jesús era un arma, era una defensa. Cuando le dice ¿qué? Escrito está. ¿A qué quiere decir esto? ¿A qué recurrió Jesús? ¿Qué había podido Jesús usar? Su poder, ¿verdad? Y espantar a Satanás. O decir a los ángeles, ángeles, llévense a Satanás, encadénenlo y llévenlo y que no me moleste más. Que no me estorbe. Había podido hacer muchas cosas sencillas. Pero como la batalla de Jesús no era como Dios, sino era como ¿qué? Como hombre. Y está registrado aquí para enseñarnos a nosotros cómo se batalla como personas, como hombres, como miserables siervos. Entonces, ¿cuál fue el arma que usó? La palabra de Dios.